Bueno, y en este primer capítulo queremos hablar en profundidad sobre este que es probablemente el mayor desafío que tenemos que enfrentar a nivel de salud pública, de convivencia, de construir capital social. Los asuntos de salud mental y de bienestar hoy están al centro finalmente de lo que nos pasa todos los días. Nos cuesta administrarnos a nosotros mismos, se nos hace difícil la vida. Y ahí las personas tenemos un rol, las familias, las comunidades tienen un rol y sin duda hay uno que tiene un gran rol y es el Estado. Es por eso que hoy quisimos estar con la ministra de Salud, María Begoña Yarza, quien nos honra en nuestro primer capítulo. Ministra, muchas gracias por estar aquí en Sanamente. Yo feliz de estar en un programa que se llama Sanamente. Es una invitación muy atractiva para una ministra de Salud. Bueno, la vamos a invitar varias veces, así que para que se lo agende tanto en tanto. La vamos a invitar varias veces porque el programa del presidente Boric es amplio en esta materia. Y quisiéramos ir recorriéndolo de la mano suya, tratando de comprender cuál es la visión y cuál es la factibilidad de lo que se planteó también en la campaña de que ocurra en el marco de estos 4 años, cuál es su horizonte de trabajo pensando en materia de salud mental. Y quisiera partir por esta intención de desarrollar un gobierno de los cuidados, donde las personas tengan la posibilidad de ser cuidadas y que quienes cuidan tengan un sistema más amoroso. Y me refiero principalmente a esta gran crisis que nos produce a las mujeres criar, ¿verdad? Cuidar a nuestros hijos o a nuestros mayores, ¿verdad? Que finalmente también es una tarea que recae mucho en las mujeres. Entonces quisiera partir por los niños. ¿De qué manera este gobierno busca proteger la salud mental de niños y niñas? Bueno, infantes, voy a decir también, que es un punto crítico, ¿no? Bueno, yo creo que mirar el cuidado ya es un concepto más amplio que el concepto tratamiento o el concepto más vinculado a las relaciones más biomédicas. El cuidado abre y ensancha, ¿cierto?, la posibilidad de encontrarse con el otro desde una perspectiva más integral, más biopsicosocial. O sea que no solo te voy a tratar una enfermedad, sino que te voy a cuidar. Eso habla también de una relación desde los afectos, desde otra perspectiva. Y en este Sistema Nacional de Cuidado que el programa del presidente Boric plantea que los que vamos a cuidar, las personas que hemos estudiado para cuidar o aquellas personas que por el rol cultural tienen este ámbito del cuidado o porque además quieren hacerlo, nosotros pensamos que se inicia ese cuidar desde la primera infancia. Y allí hay una estrategia que nosotros le tenemos mucho cariño, que es el Chile Crece Contigo. Y nosotros creemos que el Chile Crece Contigo es una estrategia integral, vinculada en los territorios, con perspectiva multidisciplinaria, muy preventivo, pero creemos que tenemos que extenderlo, que en un principio fue la primera infancia, con el acompañamiento incluso de las mamás y del recién nacido, sino que queremos ampliarlo hasta llegar a la edad escolar, ¿cierto? Llegar a los 9, 10 años, acompañar el ciclo completo de la niñez. ¿Y de qué manera eso se manifestaría en términos prácticos, ministra? Como porque no necesariamente todo el mundo conoce el programa. Bueno, del punto de vista práctico, nosotros queremos ampliar la cobertura del Chile Crece Contigo y incorporarle a este propio Chile Crece Contigo algunas estrategias que tienen que ver con acompañamiento a una niñez que hoy nosotros vemos que está un poco desprotegida. Por ejemplo, aquellos niños que tienen algunas de los problemas o de las condiciones del espectro autista. Entonces nosotros pensamos acompañar ese cuidado con 74 centros a lo largo del país vinculados al Chile Crece Contigo, pero con capacidades y profesionales distintas como para abordar aquella niñez que tiene una condición distinta, pero que tenemos que abordarlo para que se integre y tenga las herramientas para participar de la vida social, de la vida comunitaria. Ministra, la voy a llevar a la primerísima infancia. Sabemos que en Chile existe una tasa muy alta de violencia intrafamiliar. Sabemos que nuestros niños y niñas, muchos de ellos, sobre todo los que viven en condiciones de más vulnerabilidad, están expuestos permanentemente
a cosas que hacen todo lo contrario de proteger su infancia. Eso finalmente redunda en que tienen menos oportunidades de todo tipo. Está estudiado científicamente que esto tiene un impacto en el desempeño, en el aprendizaje, en la capacidad de explorar. ¿Cómo ve usted que el Estado puede acompañar esa primera infancia? Lo digo porque hace esta mención también al embarazo, a las madres gestantes. ¿De qué manera el Estado podría ayudar en un momento tan difícil como lo es el parto y la primera infancia para las madres y para las guaguas? Ahora, yo creo que hay varias formas de acompañar y yo creo que una que tiene que ver con toda la posibilidad de madres y padres, ¿cierto?, de enfrentar, de mirar el tema del embarazo desde los cuidados que hace desde la propia atención primaria con respecto a las mamás y los papás. Pero además, yo creo que allí hay un componente que nosotros tenemos que habilitar que tiene que ver con el acompañamiento del sistema sanitario al embarazo y al parto. Hay mucha evidencia, sobre todo el informe Desiguales del 2017-18 que hizo el Programa de Naciones Unidas, señalaba que para las mujeres el sistema sanitario era el lugar donde más mal las trataba. Sí, más violencia obstétrica se sufre además. Y entonces, en lo particular, las mujeres señalan eso y los hombres lo señalan como el tercer lugar. Cualquiera de las dos condiciones es terrible, pero para las mujeres el tema de la violencia obstétrica es tremendamente relevante. Y se multiplica por la guagua que tiene, además. Por cierto, pero además lo que yo quiero decir que es lo que para las personas significa violencia, muchas veces el sistema sanitario lo tiene naturalizado. Entonces, allí nosotros tenemos una tremenda oportunidad de hacer un cambio, pero de paradigma. De paradigma con respecto a, y ese es uno de nuestros ejes, que incorpora cuidado y una mirada feminista con respecto a la atención de salud. Perspectiva de género. Me encantaría quedarme aquí, pero tengo que ir al siguiente. Avancemos hacia adolescentes. La población adolescente es una de las poblaciones más afectadas, sin duda, en este momento, cuando hacemos un catastro de cómo está la salud mental en Chile. Es una población que además acaba de vivir una pandemia, fue la más afectada por la pandemia, de acuerdo a los mismos estudios. ¿Cómo ve usted que el Estado puede tomar un rol más protagónico? Y lo planteo porque las posibilidades que los adolescentes, los y las adolescentes, y en general las personas en Chile tienen de acceso a la salud mental son muy acotadas. Finalmente, aquí la brecha, la desigualdad se reproduce a unas escalas así terribles, y si ni siquiera la gente del mundo privado logra hoy día dar con un especialista, bueno, ¿para qué vamos a hablar de las poblaciones más vulnerables? ¿Cómo pretenden hablar con o abordar este tema en esta población? Mira, yo tengo la impresión que hemos tenido bien invisibilizado este tema. Cuando a Chile lo evalúan con respecto a su performance como sistema sanitario, y lo hace la UNICEF, nos castiga el punto de vista de nuestra respuesta sanitaria, sobre todo en este grupo de adolescentes. Suicidio en adolescentes, trastornos del ánimo en adolescentes. O sea que pre-pandemia nuestra evaluación con respecto a esos problemas no era buena. Post-pandemia, como bien señala, la pandemia no se distribuyó sus efectos de forma igualitaria, sino que le dio más a niños, niñas, adolescentes y a las mujeres. O sea, esas dos caras aparecen como los más golpeados con respecto a los temas de salud y de salud mental en particular post-pandemia. Y allí nosotros queremos hacer una mirada, no solo la mirada con respecto a aquellos problemas clínicamente diagnosticables que cursan en la adolescencia, sino que mirarlo desde la perspectiva más poblacional. Nosotros queremos hacer intervenciones de prevención y de entrega de herramientas emocionales a niños, niñas y adolescentes desde el inicio de la edad escolar. O sea, nosotros con el Ministerio de Educación estamos conversando cómo fortalecemos aquellas estrategias de convivencia en los colegios, pero además de los temas de convivencia, herramientas personales que puedan integrarse a la educación formal como herramientas de prevención, junto con las herramientas como la salud física, ¿no? Educación física, educación emocional. Y eso queremos instalar unos pilotos para ver cómo efectivamente eso lo tenemos que modelar para después desplegarnos, porque creemos fuertemente que lo que necesitamos es instalar medidas preventivas.
Por cierto que además requerimos tener mejores respuestas y para ello una de las ideas es tratar de instalar un número de centros de salud mental en los territorios de alrededor de 13 en nuestro gobierno. Pero no queremos anclar la estrategia solo en una respuesta biomédica, sino que lo que nosotros creemos que ese espacio natural de niño, niña, adolescente que tiene que ver con la vida en comunidad, que es su espacio natural, que son los colegios, es allí donde tenemos que poner todo el esfuerzo para instalar esta mirada preventiva y de poblarlos de herramientas. Ministra, el año pasado en una conferencia de Daniel Goleman, que es autor de este bestseller global de la inteligencia emocional y la inteligencia social, hablaba de forma muy sencilla de que era increíble que la educación en el mundo tenía como foco la competencia en lugar de tener como foco la amabilidad. Que poco les decimos a nuestros hijos, decía él, como tienes que ser amable, como algo que uno querría de sus propios hijos. ¿Qué opina sobre esto y de qué manera en estas cosas más sutiles el Ministerio se puede meter? Claro, yo tengo la impresión también es que la vida, ¿no? La vida a mí... esta vida tan rápida, ¿cierto?, en que tengo que ser ganador, en que me valoran en la medida que yo tengo determinados bienes que significan que yo le gané a algo, esa forma de mirar que contrae un compromiso con lo individual, yo solo soy el ganador, yo creo que tenemos que instalar una cultura de la colaboración, de lo comunitario y lo colectivo, de esta cosa amable, ¿no? Y como la vida en comunidad tiene esa perspectiva, es que yo tengo la sensación de que entregarle, por ejemplo, en estrategias como Chile Crece Contigo o en la estrategia del Sistema Nacional de Cuidado, que no solo sea decirle a las personas y entrenarlas para que cuide, para que cure una heridita, sino que cómo entrenamos... Para que lo haga de una manera. De una manera distinta. O sea, que cuando necesita ayuda la pida, que no es perder, es ganar cuando alguien me ayuda, ¿cierto? Que si yo tengo una duda, la pregunto, que cuando yo tengo un problema grande, llamo a más gente, a mis familiares o a mi red, que el valor de la comunidad es que yo no me siento solo, que pueda decir mis problemas. O sea, ¿cómo le enseñamos desde la primera infancia a las cuidadoras, a todos aquellos que se acerquen a esta estrategia? No solo los dotamos de una sabiduría técnica, entre comillas, sino que entregamos esta forma de relación. ¿Cómo hace un ministerio y un gobierno para hacer un cambio cultural de ese tamaño, ministra? Se lo planteo porque me parece titánico, o sea, sobre todo en un país como el nuestro que lleva tanto rato en la otra tecla. Mira, yo creo que uno empieza desde uno mismo también. Yo siento que el presidente, cuando yo soy pediatra, ¿no? Y a mí me llamó tanto la atención desde un principio cuando lo conocí, que él cuando hablaba con los niños, él se agachaba para estar a la misma altura. Yo se lo comenté, yo le decía, eso es un acto de horizontalidad, de respeto por el otro, no mirarlo desde arriba. La forma en que conversamos, yo digo que la forma de gobernar también es instalar cultura. O sea, que no ponernos en un lugar que no nos equivocamos, que somos de otra. Yo siento que soy una pediatra, que he ido aprendiendo, que también me equivoco, que invito a la gente a trabajar colaborativamente, que me encanta cuando la gente tiene ideas fantásticas y me las entrega, me regala ideas y yo reconozco cuando la gente me ha regalado ideas. Lo que quiero decir que para instalar una cultura distinta uno tiene que comenzar también por uno mismo, por el gobierno, por aquellos liderazgos que pueden significarle a los otros, además de las políticas públicas. O sea que un modelo. Creo, claro, que hay que generar un cierto modelo de relación que sea creíble, que no sea como una pose. Las poses, la gente es muy inteligente. No, es muy fácil reconocerla. La gente se da cuenta al tiro cuando uno no es de verdad. Ministra, estamos pasando el tiempo, pero vamos a dos preguntas muy concretas. La primera, ¿de qué manera uno pone la zanahoria en el lugar correcto para que estos estímulos lleguen al lugar? Y me refiero a las platas, a los plazos. Y por otro lado, al final de su periodo, ¿qué cree usted que va a ser un legado? O sea, ¿qué cree que va a haber terminado
como algo que le deje a su sucesor o sucesora? Bueno, yo tengo la impresión, a mí me gustan las métricas, a mí me gusta que nos evaluemos, que pongamos objetivos y que lleguemos a esos objetivos, porque con eso uno aprende, ¿no? Y el aprendizaje es de las cosas que quedan en los espacios culturales, ¿no? O sea, imagínate una sociedad que valore aprender. Cuando tú valoras aprender es que te permites dudar, te permite no ser perfecto y te permites conversar, ¿no? Entonces, yo me gustaría, así que en estos años en que voy a estar como ministra, ojalá que sean los 4, ¿cierto? Es un deseo, pero a mí me gustaría dos cosas. Yo creo que uno son los resultados en infancia, niños, niñas, adolescentes. Para mí eso es algo que viste esta sociedad, que dice tanto de ella, ¿cierto? Y que va a transformar nuestro futuro si hacemos algo hoy. Exacto, digamos. pero además que pasemos del eslogan, los niños primeros, cuando en cada política pública los niños no están primeros. Entonces eso a mí me gustaría que efectivamente se notara, y sobre todo yo no quisiera que en el grupo de los adolescentes es allí donde quisiera instalar una mejor relación con el sistema sanitario de los adolescentes. Centros amigables, o sea, que cambiemos la forma de relacionarnos con los adolescentes en espacios que sean naturales para ellos, no la consulta tradicional. O sea, cómo nosotros cambiamos la forma de relacionarnos. ¿Cómo nos agachamos? ¿Cómo nos agachamos como el presidente? A conversar con los niños. A conversar con niños y adolescentes. Y sobre las platas. Y sobre las platas, no estamos en años bollantes, ¿no? Pero el compromiso que nosotros tenemos en los temas de salud mental en lo particular es que queremos pasar del 2,4% de todo el presupuesto en salud para salud mental, que al final de este gobierno estemos cercanos al 6%. Que sigue siendo poquísimo para el tamaño del problema que tenemos. Pero es el mínimo que nos pide la Organización Mundial de la Salud. O sea, salir de 2,4 a 5, 6, me parece que pondríamos efectivamente un golpe de timón a lo que ha sido el financiamiento en salud mental. Ministra, la tengo que despedir, pero la quiero volver a invitar cuando haga esos pilotos y cuando tengamos novedades que compartir con la gente. El piloto acá, es un compromiso. Excelente, excelente. Estamos en tiempos de conocer y compartir herramientas. Este programa para eso sirve, y por lo mismo la idea es que sea una plataforma a través de la cual todos conozcamos estas nuevas herramientas que eventualmente van a estar disponibles para niños, niñas y adolescentes. Ya hablaremos de mujeres y de mayores, que nos quedó pendiente, pero por mientras vamos a una pausa y volvemos con más.